Mi nombre es Catalina Urtica, soy patóloga y trabajo en el Departamento de Patología del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá. En el contexto del curso de utilidad clínica de los marcadores de patología en cáncer de cuello y de cabeza y cuello, me voy a referir a las deficiencias de las proteínas del complejo de reparación de apareamiento de bases, sus siglas en inglés Mismatch Repair Deficiency, y la inestabilidad de microsatélites Microsatellite Instability. El complejo de reparación de apareamiento de bases es un mecanismo de reparación del ADN altamente conservado en todas las células de los mamíferos. Su principal función es corregir defectos en el ADN que se producen durante la replicación celular y en la transcripción del ADN. Previene la propagación de mutaciones en células en división. Eso quiere decir que las células hijas no van a tener paso de mutaciones, dado que se va a producir la corrección a través de estos mecanismos, y por lo cual juega un papel clave en el mantenimiento de la estabilidad genómica. La plantilla y el primer se separan y pueden alinearse nuevamente de forma incorrecta, lo cual va a llevar a alteración en esa secuencia, ya sea por inserción de lesiones o incluso cambios de un solo nucleótido. Estos errores tienen la capacidad de cambiar esa secuencia y generar lo que conocemos como mutaciones. Estos mecanismos de reparación están formados por 5 complejos de proteínas que tienen funciones específicas. Nos vamos a centrar en 2 de ellos, que son los que también evaluamos en el laboratorio clínico. Sabemos que este complejo de reparación tiene que tener 3 pasos fundamentales, y es reconocer, o sea, saber que hubo un error y que esa secuencia tiene ya sea una inserción, una deleción o algún nucleótido incorrecto, ser capaz de cortar ese segmento y hacer una nueva síntesis, de tal forma que se corrija esa secuencia y en la replicación esta mutación no pase a la siguiente célula. Acá vemos los diferentes complejos y nos vamos a centrar en este, que está constituido por 2 proteínas que van a formar un heterodímero, que son MSH2 y MSH6. La función principal de este heterodímero es reconocer el error que se produjo en la secuencia del ADN, y trabaja en conjunto con este otro heterodímero que está constituido por MLH1 y PMS2. Este heterodímero va a unirse al complejo previamente mencionado, va a marcar el sitio donde está el defecto, va a activar unas enzimas que van a cortar en el ADN este segmento y va luego a activar los procesos para que nuevamente se lea la secuencia y se haga la reparación y la secuencia correcta. Como les mencioné antes, esto es mucho más complejo de lo que menciono acá, y actúan otras proteínas, pero digamos que estas son las principales, las más estudiadas y las que evaluamos en patología. Entonces tenemos estos 2 complejos, MSH2 y MSH6, que su principal función es reconocer y alertar que existe un error en la secuencia. Y tenemos a MLH1 y PMS2, que forman el otro heterodímero, que su función principal es la regulación, encontrar el sitio de decisión, terminar el sitio de decisión en la parte correcta y activar todo el proceso de reparación. Esto se los voy a mostrar en un diagrama muy simplificado, pero para que ustedes entiendan cómo funcionan estas proteínas. Tenemos una secuencia de ADN que ha sido leída por la polimerasa. En el esquema
la polimerasa acá. Se produce un error en esta secuencia que va a ser detectado por este complejo que está constituido por MSH2 y MSH6. Una vez reconocido este complejo, se van a activar las otras dos proteínas que es MLH1 y PMS2. Se van a unir a este complejo y van a marcar el sitio. En este sitio que ellos van a marcar se va a activar una enzima, una exonucleasa, que va a cortar en este sitio específico este segmento que tiene el error en la secuencia, y luego este ADN va a fijarse ese segmento y nuevamente la polimerasa va a poder sintetizar el segmento que fue marcado de manera incorrecta y lo va a replicar nuevamente de manera correcta. De esta manera el ADN va corrigiendo los defectos que se van introduciendo. Esto sucede con frecuencia en la replicación normal, y estos mecanismos todo el tiempo están activos arreglando estas alteraciones en la secuencia. ¿Qué pasa cuando tenemos deficiencias del complejo de reparación de apareamiento de bases? Entonces, lo que le va a suceder a ese ADN es que va a adquirir mutaciones, empieza a aumentar el número de mutaciones porque no es capaz de reconocerlas y corregirlas. Esto lo podemos ver en un fenotipo molecular del tumor, que es la ganancia o pérdida de segmentos de ADN que se conocen como microsatélites. Entonces, si yo tengo alteraciones importantes en estos segmentos, voy a tener lo que conocemos como inestabilidad de microsatélites. Más adelante voy a hablar un poquito más en profundidad de este punto. Las mutaciones pueden ser de origen germinal o somático. El primer y más relevante síndrome relacionado con un origen germinal en el complejo de reparación de apareamiento de bases es el síndrome de Lynch, y esto llevó a reconocer estas proteínas y a estudiarlas en profundidad. Estos defectos en este complejo han sido identificados en una amplia variedad de tumores sólidos. Las células mutadas que empiezan a acumular muchas mutaciones se caracterizan por la producción de neoantígenos, y esto es, digamos, que el punto clave para el estudio de este perfil tumoral, y es que estos pacientes que tienen deficiencias en el complejo o inestabilidad de microsatélites se pueden beneficiar de inmunoterapia. La FDA aprobó terapia con anticuerpos anti-PDL1 para pacientes con tumores sólidos que tuviesen inestabilidad de microsatélites alta o deficiencias del complejo de reparación, que fueran no resecables o metastásicos y que progresaran a pesar de los tratamientos estándar o que no tuvieran otra opción terapéutica. Entonces, esto cambió, digamos, la utilización de estas pruebas, dado que no solamente se iba a utilizar en el contexto de los tumores de Lynch, sino también en tumores que tuvieran opción terapéutica con inmunoterapia. ¿Qué técnicas utilizamos para detectar tanto las deficiencias como la inestabilidad de microsatélites? Tenemos la inmunistoquímica, que la utilizamos para evaluar las proteínas del complejo de reparación, o sea, evaluamos a través de la inmunistoquímica las deficiencias del complejo. Tenemos la inestabilidad de microsatélites medida por PCR, y algunos laboratorios tienen o utilizan secuenciación de siguiente generación. La inmunistoquímica es la prueba preferida para el tamizaje de las deficiencias. Como les mencionaba previamente, la inmunistoquímica evalúa las proteínas del complejo de reparación. Entonces, por eso se prefiere para evaluar las deficiencias, y es el examen de elección en síndrome de Lynch. Está ampliamente difundida, es de fácil acceso en muchos laboratorios y además es de un costo menor comparado con las pruebas previamente mencionadas. Tiene una sensibilidad alta que alcanza el 93% y una especificidad casi perfecta. Tiene un
nada es perfecto, tiene un número de falsos negativos que van del 5 al 10%. Y como les mencionaba previamente, se prefiere para el tamizaje del síndrome de Lynch porque evalúa directamente las proteínas. Entonces, cuando hay defectos en los procesos de reparación, esto lleva a que las células acumulen mutaciones. Y me voy a referir a la inestabilidad de microsatélites medida por PCR, que va a evaluar esta acumulación de mutaciones. Los microsatélites son secuencias cortas de repetición que se encuentran a lo largo del ADN. Puede ser segmentos que codifican como segmentos que no codifican. Su longitud es variable y suele ser polimórfica, o sea, varía de individuo a individuo. Pero la característica más importante es que tienen la misma longitud del ADN germinal del paciente y de las células somáticas del tumor. Entonces, cuando un tumor tiene inestabilidad, va a tener una alteración en la secuencia de estos microsatélites comparado con las células normales de ese paciente. El hecho de que tengan secuencias repetitivas los hace especialmente sensibles a estos errores en los procesos de reparación, y por eso son un mecanismo indirecto de medir las deficiencias de las proteínas. El método a través de la PCR es el método estándar para identificar la inestabilidad de microsatélites. Se pueden utilizar diferentes paneles. En el 2004 se estableció que al menos fueran 5 microsatélites, y dentro de ellos Bethesda recomendó un panel. Existen diferentes paneles comerciales, pero dependiendo de la cantidad de microsatélites que evaluamos y de las características de esos microsatélites, si son repeticiones de mononucleótidos, son más sensibles y más específicos. Pueden no detectar mutaciones en MSH6 y MSH2. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener alteraciones en las proteínas del complejo de reparación, pero no necesariamente voy a tener un fenotipo inestable. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede tener deficiencias en las proteínas que sean capaces digamos, de corregir un porcentaje y no estar expresados como inestabilidad de microsatélites. Está recomendado actualmente en la sospecha de pacientes que tengan inestabilidad, pero que no tengan esa expresión por inmunohistoquímica. O sea, la inmunohistoquímica está conservada la expresión de esas proteínas. ¿Cómo es el reporte de la inestabilidad de microsatélites por PCR? Nosotros podemos tener una muestra que sea estable. Eso quiere decir que la secuencia de microsatélites no está alterada en este paciente. Podemos tener una inestabilidad baja, en el cual algunos de los marcadores, un marcador o menos del 30% de los marcadores exhiben inestabilidad, o podemos tener una inestabilidad alta, donde más de 2 o más del 30% de esos panel que estoy evaluando de microsatélites tienen inestabilidad, o también podría no ser conclusiva y no poderse determinar a través de estos mecanismos, ya sea porque la muestra no funcionó adecuadamente. La secuenciación de siguiente generación pues ha sido una revolución en el estudio del genoma. Puede secuenciar la totalidad del genoma, un exoma o secuencias específicas. Los estudios muestran una concordancia muy buena para evaluación de inestabilidad de microsatélites por PCR. También se pueden evaluar las mutaciones de las proteínas de reparación del ADN. ¿Y qué ventajas grandes tiene? Tiene la ventaja de evaluar más de un gen. O sea, yo puedo evaluar la inestabilidad en conjunto con otros genes en un tiempo corto. Puedo incluso hacer varios tumores simultáneos. No requeriría hacer el procedimiento previo,
y además el hecho de que yo pueda correr en una misma muestra y en un mismo contenido de ADN las diferentes alteraciones hace que seguramente no necesite una muestra muy grande. Si yo voy a hacer más de un estudio y requiero primero inmunohistoquímica, luego requiero PCR, luego voy a hacer otro tipo de muestras, pues esta muestra va a requerir más consumo y esto puede a veces en muestras muy pequeñas ser un inconveniente. Las recomendaciones de ESMO para el estudio de inestabilidad de microsatélites para dirigir la terapia en pacientes con cáncer, que salió en el 2019, hizo una serie de recomendaciones para estos estudios. Entonces, ellos aquí mencionan que el primer método para estudiar la inestabilidad es mirar esas proteínas, el complejo de proteínas de reparación a través de la inmunohistoquímica. Esto lo tenemos que entender que digamos que la mayoría de tumores que se estudian son los tumores ligados al síndrome de Lynch. Entonces, en estos es de vital importancia reconocer cuál es la proteína que está alterada. Lo otro que ellos tuvieron en cuenta, lo que les mencionaba previamente, es una prueba ampliamente disponible y además es de fácil realización y tiene un costo menor. Entonces, digamos que está más generalizada. Ellos lo que recomiendan es utilizar las 4 proteínas, las que les mencioné previamente. En algunas partes hacen tamizaje con las proteínas secundarias, pero ellos dicen que finalmente la recomendación es utilizar el panel con las 4 proteínas. Se puede utilizar tanto en biopsias como en especímenes quirúrgicos. Ellos dijeron que para los tumores que no pertenecen al síndrome de Lynch, no hay suficientes datos para una recomendación definitiva, pero como les comentaba, la recomendación de la FDA es que estos pacientes que tienen tumores que no tienen otras opciones terapéuticas pueden ser tamizados con estas pruebas para definir el tratamiento de inmunoterapia. Los estudios de inmunohistoquímica pueden tener falsos negativos y estos pueden estar asociados a la técnica o a características biológicas del tumor. Entonces, en estos casos hay que tener la correlación con la clínica y mirar la sospecha para hacer otras pruebas adicionales. Los factores técnicos están asociados principalmente con la fase preanalítica y eso lo vemos frecuentemente. Los tejidos que han tenido un proceso de fijación inadecuado pueden tener alteraciones en la expresión de las proteínas y no necesariamente deberse a un factor real donde esa proteína esté deficiente, sino que la técnica no es capaz de detectarlo porque el tejido no tuvo un buen proceso durante la fase preanalítica. Lo otro es que ellos recomiendan que obviamente vamos a ver un poquito sobre el control de calidad, que ellos hacen énfasis y en reconocer los patrones aberrantes que aunque no son los más frecuentes, también deben ser mencionados en el caso de que se presenten. Para la inestabilidad de microsatélites por PCR, ellos dicen que estas pruebas están indicadas en los casos en los cuales la inmunohistoquímica sea indeterminada. Entonces, este es un resumen de las indicaciones, de las recomendaciones, perdón, y acá les menciono que ellos colocan que elegir mejor las 4 proteínas, aunque uno puede hacer tamizaje con las 2 secundarias y luego completar el panel, pero ellos recomiendan utilizar las 4. En el caso de la inestabilidad por PCR, ellos ahí recomiendan los paneles mínimos. Yo lo que les mencionaba es que en algunas partes los paneles pueden ser incluso más amplios. Sin embargo, estos son los paneles mínimos que se deben utilizar para tener una sensibilidad y una especificidad adecuada en la prueba. Y la secuenciación de siguiente generación
muestra gran utilidad y yo les mostré las ventajas que puede tener. Sin embargo, los laboratorios tienen que estandarizar la prueba y tener, digamos, comparación con los estándares que son la prueba por PCR para inestabilidad para poder determinar si pueden utilizarlo, digamos, de uso rutinario. En esta tabla ellos muestran la prevalencia y la inestabilidad de microsatélites en diferentes tumores. Si ustedes ven estos primeros que corresponden a los que están asociados a síndrome de Lynch, donde podemos ver un porcentaje mayor de inestabilidad de microsatélites en estos tumores, y los que no están asociados en la parte inferior con síndrome de Lynch, ahí encontramos los de cabeza y cuello, que no es, digamos, lo más frecuente encontrar inestabilidad, menos del 1%. Sin embargo, si tenemos en cuenta que lo que agrupamos en los tumores de cabeza y cuello es una gran variedad de tumores, seguramente si los separamos en diferentes tipos y localizaciones, puede ser que en algunos la prevalencia de inestabilidad sea más relevante. ¿Qué sabemos de la inestabilidad y de las deficiencias del complejo de reparación en los tumores de cabeza y cuello? Se han estudiado en las lesiones precursoras, tratando de ver si tienen un papel importante en la carcinogénesis de estos tumores. La mayoría de estudios están hechos en lesiones escamosas de la cavidad oral. Sin embargo, lo que se ve es que estos estudios tienen mucha variabilidad por las diferentes localizaciones, diferentes tipos de tumores, y muchos de ellos no son comparables. Lo que se ha visto en general es que parece que sí hay alteraciones en las proteínas del complejo de reparación y inestabilidad. Sin embargo, lo que les mencionaba, pueden los estudios no ser comparables, y lo otro que se ha visto es que está más relacionado con, digamos que con la progresión, con el grado de displasia, en este caso de los precursores. También se ha estudiado en los casos de recurrencia local, también lo mismo, diferentes localizaciones, diferentes tipos de tumor, pero de forma interesante se ha visto que los tumores que tienen alta inestabilidad tienen mayor riesgo de recurrencia. Acuérdense que también esto está relacionado con el grado de diferenciación del tumor. Entonces, digamos, no sé si como una variable independiente realmente tenga todo el peso, pero lo que sí se ha visto es que pueden beneficiarse estos pacientes de un seguimiento más estricto. Ahora me voy a centrar en los estudios de inmunistoquímica, que es lo que reportamos en el laboratorio de patología. Cuando hay deficiencias de estas proteínas, los heterodímeros se van a degradar y hay pérdida de la expresión, que es lo que nosotros evaluamos haciendo inmunistoquímica. Puede haber pérdida de las dos proteínas o de la proteína secundaria. Las mutaciones en MLH1 se asocian con pérdida de la expresión tanto de MLH1 como PMS2, o sea, vamos a tener la pérdida de las dos, y en las mutaciones de MSH2 tenemos pérdida de las dos proteínas, MSH2 y MSH6. También se pueden presentar pérdidas de solamente PMS2 y MSH6. En cuanto al reporte, el Colegio Americano de Patólogos hizo una serie de recomendaciones. Como les mencionaba, esto se puede hacer en tejido en parafina. Requiere obviamente un manejo adecuado de la muestra en la fase preanalítica, en donde la fijación debe ser la adecuada y el mejor manejo del tejido, como para cualquier otra prueba de inmunistoquímica. Evaluamos la tinción nuclear en las células tumorales y se considera que cualquier expresión cualquier expresión en células tumorales se considera que la expresión está intacta. Entonces, esto tiene importancia
dado que es importante evaluar la totalidad del tumor y en el caso de biopsias puede no estar representada áreas de heterogeneidad donde la expresión no es lo mismo que tener la sección de todo el tumor. La interpretación debe realizarse bajo estricto control de calidad. Solamente podemos reportar si hay una reacción en el control interno. Esto se los voy a explicar ahora. Estos son ejemplos de los controles de calidad. Esto es una amígdala y ustedes ven que tanto para MLH1 como PMC2 hay una expresión conservada nuclear de las células. Tanto acá, les voy a mostrar todo este es un folículo y acá vemos el epitelio y vemos que los núcleos de las células, tanto en el estroma como en las células inflamatorias como en el epitelio, está conservada, hay una expresión fuerte y difusa. Lo mismo sucede para MSH2 y MSH6. Vemos que la expresión de las proteínas nucleares está conservada. Esto es un control de calidad. Y este es el control de calidad externo. Yo puedo poner un tejido que conozco y sé cómo es la expresión y evaluarlo. ¿Qué nos mide esto? Que yo he aplicado el anticuerpo correcto y que mi protocolo está funcionando de manera adecuada. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Este es un caso de un adenocarcinoma de endometrio y vamos a ver cómo es la expresión de las 4 proteínas en este caso. En la parte superior ustedes observan esta pareja de proteínas que es MLH1 y PMC2, donde hay pérdida de la expresión en las células tumorales. ¿Por qué puedo decir esto? Porque tengo en estas zonas, si ustedes ven, acá hay tinción en esta parte y en PMS2, en estas áreas, hay preservación de la reacción, que es en el estroma y en las células inflamatorias. ¿Esto qué quiere decir? Que el tejido es adecuado, que esas células que no tienen alteraciones en las proteínas están expresando de manera adecuada. Yo puedo hacer una interpretación y decir que en este caso hay pérdida de la expresión de MLH1 y PMS2, mientras que en la parte inferior tengo MSH2 y MSH6, en las cuales ustedes ven que tanto en el control interno del tejido como en el tumor hay expresión nuclear. Si ustedes observan, puede haber variabilidad en la expresión, o sea, digamos que este es mucho más homogéneo e intenso y este es más sutil, incluso puede que uno que otro núcleo no esté marcando de manera intensa. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ellos dicen que es la expresión en al menos, así sea, pocas células del tumor. Se considera que hay expresión intacta. Hay que tener en cuenta también que los tumores pueden tener heterogeneidad y tener áreas donde hay conservación de la expresión y áreas en donde se pierde, sobre todo en áreas donde hay peor diferenciación del tumor. ¿Cómo es el reporte? Entonces nosotros evaluamos las 4 proteínas y colocamos en el reporte si hay preservación de la expresión o hay pérdida de esa expresión nuclear para las 4 proteínas. ¿Cómo lo interpretamos? Acuérdense que aquí yo estoy evaluando el complejo de reparación. Entonces yo digo, no están conservadas, la probabilidad de que haya inestabilidad de microsatélites, en este caso, es baja. Entonces, esta es una forma indirecta de medir la inestabilidad. Yo digo, mi complejo está funcionando de manera adecuada, es poco probable que este tumor tenga inestabilidad. La pérdida de expresión de MLH y PMS1 hace que este complejo esté alterado y exista una alta probabilidad de inestabilidad de microsatélites. Los mecanismos por los cuales se inactiva este heterodímero no solamente está dado por
mutaciones específicas en las proteínas, sino también puede ser porque existen factores de inactivación de MLH1 o mutaciones en otros genes que producen alteración en el funcionamiento del complejo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los mecanismos en algunos tumores, esto depende del tumor, están más relacionados de forma somática con la inactivación que en sí con la mutación de las proteínas. Cuando tenemos pérdida de las proteínas MSH6, tenemos inestabilidad y tenemos alta probabilidad de síndrome de Lynch. Entonces, acuérdense que estas pruebas se utilizan principalmente en tumores ligados al síndrome. Entonces, aquí es importante entrar a estudiar las mutaciones específicas de MSH6. La pérdida de MSH2 y MSH6 también hace alta probabilidad de síndrome de Lynch, hay probabilidad de inestabilidad, al igual que en PMS2. En estos casos siempre está indicado hacer estudios en línea germinal. Muchas gracias y acá les dejo las referencias.